¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tolerancia Cero. Mañana lunes es un día de definiciones en el tema de los retiros de fondos. Se votan además en el Congreso los dos proyectos que agitan el debate político. De eso y de la agenda general del gobierno va a venir a conversar con nosotros, además de otras cosas que le vamos a preguntar, la ministra vocera Camila Vallejo. En paralelo, avanza el trabajo de la Convención Constitucional en medio de controversias por algunas partes del contenido del borrador de dicha nueva Constitución y una creciente tensión entre el Poder Constituyente y parte del Poder Constituido, como es el caso del Senado. Acuérdense que el Senado teóricamente estaría eliminado. Bueno, este tema lo vamos a tratar con dos convencionales, el vicepresidente Jaime Baza y Hernán Larraín Mate. Aquí parte Tolerancia Cero. Ministra, muy buenas noches. Paula Escobar, Francisco Covarrubias. Buenas noches. Buenas noches. Ya va a llegar Daniel Matamala. En cualquier momento esa silla vacía va a aparecer así como sucede en la tele, Daniel Matamala. ¿Está dando las noticias? Está exactamente dando las noticias por un ratito. ¿Qué tal es la primera Pascua del gobierno? A ver, si uno tuviera que decir... No fue muy dulce, la verdad. No fue muy dulce. Si uno tuviera que decir, a ver, uno da huevitos como esto, hartos huevitos si es que lo hace bien, pocos huevitos si lo hace mal. ¿Cuántos huevitos más o menos le debieran dar al gobierno, creo? Mira, pocos huevitos hemos podido encontrar por el momento. No hemos tenido luna de miel. Yo creo que la época de las lunas de miel de los gobiernos se acabó, definitivamente. Fue un comienzo, una instalación sumamente intensa, no exenta de errores que tuvimos, que hemos ido mejorando en el camino, pero también con una agenda muy ajetreada de varios proyectos, de urgencias legislativas, de planes que hemos tenido que echar a andar de manera interministerial por distintos conflictos y también empezar ya con todo lo que es el programa de transformación estructural, a la vez que atendemos a contingencia. Entonces ha sido sumamente intenso, más que luna de miel ha sido luna de hiel, pero hemos y de todas maneras ido superando obstáculos y eso es lo que como equipo reconocemos y que lo que nos hace también poder salir fortalecidos de esto pensando en que tenemos que atender a necesidades urgentes como también encaminar los cambios estructurales. Ministra, si uno tuviera que hacer un análisis de acuerdo a cosas que forman parte de las instalaciones, que son cosas propias de las instalaciones, que uno eventualmente va a tener refriegas y va a tener, qué sé yo, algún tiempo que darse para llenar los cargos que hay que llenar, cosas de ese tipo. Y errores no forzados que se han producido durante este tiempo de instalación. ¿Cuál diría usted que son los porcentajes en ese sentido? Porque es cierto que los errores no forzados se notan mucho más, se amplían mucho más y se conversan mucho más. Pero también me imagino que tiene que haber habido algún tipo de expectativa de qué tanto le iba a tomar al gobierno empezar a transitar por lo menos en una moderada dosis de normalidad. No sé si hablarlo en porcentaje, Fernando, pero efectivamente nosotros asumimos como gobierno en un escenario bien complejo, y no solamente por lo que se arrastra de la pandemia, de la situación económica, la situación de la guerra, cierto, como contexto internacional en Ucrania, sino que también por una ciudadanía que se ha levantado, que ya no se conforma con poco, obviamente, que está muy expectante de la materialización de cambios profundos en nuestro país y que además está en un escenario político bien distinto a lo que teníamos antes. O sea, estamos con un proceso constituyente donde se está redactando artículo por artículo la nueva Carta Fundamental que se tiene que ratificar o no en el plebiscito de salida y además un Congreso que también es bien distinto a los anteriores. Entonces, es hacernos cargo del retorno a clase, del levantamiento de medidas sanitarias, de la recuperación económica con mayor inclusión, como elementos contingentes, la situación en la Araucanía, la situación en el norte, pero además echar a andar un programa de cambios con un Parlamento que es mucho más diverso, donde no tenemos mayoría y por lo tanto, como te decía,
Más allá de ver en términos de porcentaje, claro, la contingencia te lleva a estar respondiendo día a día en conflictos, pero al mismo tiempo tenemos que hacer avanzar en un programa que tiene que estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Saludamos a David Matamala, bienvenido. Buenas noches. Paula. Ministra, justamente uno de los problemas más serios que tiene el gobierno es que mañana se van a votar los dos retiros, el quinto retiro y el retiro acotado que están planteando ustedes. ¿Qué pasa si se aprueban los dos proyectos, que existe esa posibilidad? ¿Cuál es su plan B si se aprueban los dos? Bueno, yo me adelantaría al plan B. Estamos con nuestro plan A. Hemos estado conversando permanentemente con los parlamentarios, escuchando bastante también algunas demandas ciudadanas, porque hay necesidades que son atingentes y que tenemos que poder recoger y resolver desde las medidas adoptadas de gobierno. Y en un trabajo de equipo, en un trabajo de conversación, hemos ido convenciendo de que hoy día tenemos que responder de otra manera ante la situación que nos plantea la ciudad. Entonces, por eso el proyecto alternativo y responsable al quinto retiro que hemos propuesto como gobierno, porque... Y esto es una conversación que hemos tenido, a diferencia de hace meses atrás, que había un 6% de inflación y ya estamos superando el 9% con mayores proyecciones. Tenemos una recuperación de empleo mayor que lo que teníamos hace meses atrás. Entonces, lo que estamos tratando de proponerle al Parlamento y al país es una alternativa que le permita a los trabajadores y trabajadoras hacer uso de sus fondos para poder sacarse la mochila encima del agobio de las deudas, a la vez que no contribuimos a un escenario de espiral inflacionario que estamos a puertas de aquello. Entonces, pero eso los ha sido la parlamentarios conversación no han sido tan receptivos a eso, ¿no? Hemos ido avanzando bastante, como ustedes lo habrán visto en la Comisión de Constitución, esperamos que en la sala también. Las conversaciones, bueno, con los mismos partidos, hubo una carta de apoyo de todos los partidos que forman parte de las dos coaliciones de gobierno para aprobar y apoyar esta propuesta del Ejecutivo, y lo hacemos, insisto, pensando en el país, porque tenemos que hacernos cargo del contexto en el que estamos. El contexto económico es complejo, entonces hay necesidades. Tenemos el Plan Chile Apoya para poder incorporar a los rezagados, para poder recuperar empleo femenino con políticas de apoyo para los cuidados, apoyar a las pymes, generar ciertas inversiones, disminuir frenar ciertas alzas que se venían, ¿cierto?, para el costo de la vida, y por otro lado, en materia de retiro, poder establecerlo a un porcentaje de la población no menor para justamente aliviar las deudas y permitirle a ellos también, ministra, que su salario no se vaya todo en pagar deudas, sino que también en otras necesidades. ¿Tienen los votos ahora a esta hora de la noche para parar el quinto retiro? Mira, hemos avanzado bastante, yo no me quiero adelantar, pero estamos muy expectantes de lo que va a pasar mañana y esperamos que la actuación de los parlamentarios sea responsable, atendiendo obviamente a las necesidades de la gente, pero también responsables con la situación económica, porque, insisto, nosotros tenemos un programa, y con esto termino, que ha comprometido cambios estructurales, y nosotros no podemos hipotecar esos cambios estructurales, sino nuestro gobierno pierde el sentido y pierde el rumbo. Y este tipo de medidas, si se usan como política pública permanente, desconociendo el contexto en el cual se plantean, como estamos ahora, va a hipotecar posiblemente los cambios estructurales que hemos comprometido. Sí, ministra, buenas noches. Usted ha dicho 3 o 4 veces la palabra de responsable, ¿cierto? De responsabilidad y responsable. ¿Fue responsable propiciar, no lo digo solo como usted, como persona, exdiputada, sino que en el fondo todos quienes participan hoy en el gobierno, con excepción de Mario Marcel, ¿fue irresponsable propiciar los retiros anteriores? Yo creo que no. Mira, nosotros tuvimos una discusión que fue dada en 4 oportunidades sobre los retiros, como política, insisto, como medida contingente y desesperada. La primera en una situación muy crítica de la pandemia, con confinamiento generalizado, donde había negocios que no estaban funcionando, donde los trabajadores y trabajadoras no podían ir a trabajar. Y luego, claro, hubo un avance desde el punto de vista de la economía y de un punto de vista de la pandemia, pero en el último retiro era evidente que la situación económica no era la misma que hoy día. Y era una acción desesperada ante la falta de respuesta del gobierno. Entonces, desde el cuarto retiro ahora, los niveles de crecimiento del país hoy día son más bajos. Había un IFE en ese momento, etcétera. En el fondo, ¿dónde está el cambio en el contexto? Que estaba a punto de acabarse. O sea,
simple. Pero ahora no 6 existen. puntos a diferencia de más de 9 puntos de inflación. Sí, bueno, pero es una diferencia las importante. proyecciones de todos los expertos decían que venía una espiral inflacionaria, razón por la cual el Banco Central subió las tasas de interés ya desde ese momento. Entonces, la pregunta que es inevitable, es decir, bueno, como oposición, ustedes actuaron de una forma, hoy día como gobierno piden otra cosa, en el fondo, ante la ciudadanía. ¿Cuál es la dificultad que ellos generan? Es lo que te decía, perdón, Francisco. Nosotros, mira, es muy simple. Nosotros tenemos una diferencia de la situación económica que es abismante. Nosotros, efectivamente, cuando discutíamos el último retiro, teníamos una inflación del 6%. Y además del 9%. Y con proyecciones de subir. En septiembre, cuando fue la votación en la Cámara de Diputados del cuarto retiro que ustedes votaron a favor, la inflación de ese mes de septiembre fue 1,2%. O sea, ya teníamos un escenario inflacionario galopante en ese momento. Claro, o sea, nosotros lo dijimos permanentemente. Tenemos una medida, que es excepcional. Estamos planteando esto ante la falta de respuesta del gobierno, asumiendo ciertos costos que hoy día es imposible asumir. Claro, ministra, pero porque, esa insisto, estamos con una economía sobrecalentada, con proyecciones de aumentar la inflación, y si permitimos y viabilizamos el retiro como está planteado por parte de los parlamentarios, nos va a llevar una espiral que nos va a dejar una situación económica imposible para poder echar a andar las grandes reformas que tenemos. Que usted hace es muy válida para justificar el primer retiro, cuando efectivamente teníamos una recesión, teníamos a las personas que no podían salir a trabajar por la pandemia, todo eso es válido para el primer retiro, pero no para el tercero y mucho menos para el cuarto, que se aprobó en diciembre del año pasado, con una inflación que ya tenía proyecciones anuales que estaban acercándose a los 2 dígitos, con una inflación mensual del 1,2% en septiembre, con el IFE, o sea, no hay ningún argumento de los que hoy día se dan que no pudiera haberse ocupado también para el cuarto retiro. Sin embargo, ustedes han cambiado la posición. ¿No sería más lógico hacer un mea culpa sobre lo que hicieron en ese momento por la campaña? Es que yo vuelvo a insistir, Daniel, y esto lo ha planteado tanto el ministro de Hacienda, nuestro equipo político, lo hemos estudiado con los economistas y hemos hecho la evaluación política. El contexto es distinto, es totalmente distinto. Primero tenemos un gobierno distinto, un gobierno que ante la situación crítica que hay las personas establece propuestas y pone propuestas sobre la mesa. Sí, ante la situación de desempleo... Estableció 12.000 millones, ministra. Pero para terminar, Francisco. Perdón. Establece un plan Chile Apoya, porque la economía se ha recuperado, pero ha quedado gente atrás. Nos hemos hecho cargo también del aumento del costo de la vida y en ese plan hemos establecido medidas para frenar, por ejemplo, el alza de transporte y otras situaciones de alza. Estamos además con un gobierno distinto que se ha comprometido con una reforma estructural al sistema de pensiones y que requiere evidentemente de bases materiales para poder construirse. Y además tenemos una situación económica que es distinta y de la cual además respecto al retiro que se ha planteado nos hemos hecho cargo y por eso hemos establecido una alternativa al quinto retiro que busca hacernos cargo de las deudas al mismo tiempo que evitamos contribuir a una situación inflacionaria mucho mayor. Entonces hay factores evidentemente externos respecto a la inflación y yo creo que este punto es una crítica que se ha levantado que es importante atender. Evidentemente hay factores externos de los cuales no nos podemos hacer cargo, pero sí podemos hacernos cargo de los factores internos que en este momento de avanzar un quinto retiro, la verdad es que nos dejaría una situación mucho más compleja que lo que podría haber sido el año pasado. Perdón, me voy a concentrar en el quinto retiro y la alternativa que propuso el gobierno. Yo reconozco que durante toda esta semana he citado muchísimo una frase del comunicador canadiense y gran profesor Marshall McLuhan. Marshall McLuhan tenía una frase que decía: el medio es el mensaje. Y que básicamente él entendía que en un montón de situaciones el medio es más elocuente como para explicar efectivamente cuál es la intención y cuál es el propósito de las cosas. ¿Cuál es el medio? Veámoslo aquí. Tuvimos 4 retiros que son de una facilidad pero apabullante. Uno recibe el llamado de la persona del banco diciéndole que ya se le abrió la cuenta para recibirse y que quiere sacar, dice sí, quiero sacarla y le llega inmediatamente y la usa. No existe nada más fácil. El medio, si el medio es el mensaje, es que la gente rápidamente recibía algo porque lo necesitaba. Viene la alternativa y ¿cuál es el mensaje? Si es que lo seguimos con la misma frase de los medios.
estamos una vez más llenos de condiciones, llenos de situaciones donde la gente no entiende por qué a mí no me toca y a otra persona sí, y tenemos que empezar a explicar y se vuelve un poco a dar la lógica de la letra chica, que hay que entender las cosas cuando a mí, hasta el último retiro, que me sirvió muchísimo, todo lo que tenía que hacer era girar. ¿Cómo se compite contra eso? No se compite contra eso. Esto Pero no se trata. Está tratando de competir con eso. Es que no. Perdón, pero lo que pasa es que es imposible competir contra la posibilidad de que con un clic, casi como en un giro de cajero automático, giro de la cuenta corriente, tú puedas retirar 2 o 3 millones de pesos. Es que, siendo honesto, no hay posibilidad de eso, no solo por las limitaciones presupuestarias que tiene el gobierno, porque el presupuesto es el que está vigente y que es bien limitado, sino porque es una medida que es... o sea, no hay forma y no ha sido el propósito de competir contra esa facilidad del ráscate con tus propias uñas. Nosotros tuvimos que recurrir durante la pandemia a tomar decisiones drásticas, que fue recurrir a ahorros previsionales para pagar la crisis, y nunca fue planteado como una buena política pública. Hoy día estamos tratando de tomar un camino distinto, porque tenemos un escenario distinto donde hemos, insisto, levantado medidas para reactivar la economía, para permitir que ciertas actividades, por ejemplo, de la cultura, se puedan desarrollar y generen ingresos, para que las mujeres recuperen su empleo, para frenar ciertas alzas, pero no podemos seguir con esto como una política pública. Los retiros son medidas contingentes desesperadas, no buenas políticas públicas. Perdón. Y quien haga de esto una política pública permanente, como única política para ofrecerla al país, es insistir en la lógica del ráscate con tus propias uñas, que es una lógica muy neoliberal. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y esto más muy alejado de una política que podría ser de izquierda, los retiros, lo que estamos tratando de hacer bajo un programa de transformaciones es atender a la recuperación inclusiva, que la gente tenga salarios y empleos estables, atender a la situación de deuda, y entendemos ahí que tenemos, que no simplemente deudas, estamos hablando de gente que está sobreendeudada y que golpea principalmente sectores vulnerables y sectores medios. Y estamos tratando también de abrir paso a reformas estructurales para tener un sistema de seguridad social de verdad, que se ve en riesgo si seguimos instalando esto como política pública, y avanzar hacia una economía más sostenible a través de un nuevo modelo de desarrollo. Pero para hacer todo eso necesitamos centrarnos en lo importante, y que muchas veces no es lo de corto plazo. Y además, con esto termino, perdón, Fernando, que tenemos que ser solidarios y solidarias con los del lado, porque una cosa es decir, yo resuelvo mi momento ahora, transitoriamente, con un retiro, pero el impacto que tiene, no al fin de este gobierno, no en 2 años más, sino que a fin de mes, en el vecino y vecina que ya no tiene retiro, ¿cierto?, y que tiene necesidad, es muy brutal. No es como, o sea, estamos hablando de que la gente ya está viviendo la inflación de manera muy fuerte, a diferencia de lo que está generando un impacto real en los sectores más vulnerables. Entonces tenemos que también pensar en esa gente, y por eso hemos encontrado este camino intermedio. Estoy de acuerdo. Sí, el único punto mío es que a veces las mejores intenciones, que es la lógica de lo que plantea McLuhan, las mejores intenciones fallan en el camino, porque la manera de proponer las cosas terminan encontrándose mezquina, poca, o que de alguna manera era mucho mejor lo que se intenta evitar que suceda, que era volver a reponer el sistema anterior. Y eso o no se pensó, o si se pensó, nos encontró que era muy importante, pero el tema es que en algún momento dado la respuesta de la gente puede ser perfectamente, perdona, pero no entiendo cómo funciona el sistema. Ministra, yo en ese sentido tenía una pregunta. Se está hablando de que se le van a agregar más causales para poder hacer este retiro, ¿cómo se lo podemos llamar? Retiro acotado. ¿Usted está disponible para qué causales nuevas agregarle a ese retiro acotado? Hay cosas que se han atendido, por ejemplo, el que no aplique para autoridades, y es algo de lo cual efectivamente hay que hacerse cargo. Pero nosotros creemos que hemos encontrado la mejor síntesis para el diálogo que hemos hecho con los parlamentarios. ¿Más causales? No, porque nosotros estamos abordando una fórmula de pago de deudas
como te decía, y de pensión alimenticia, que hay más 70.000 familias que son víctimas del no pago de pensión alimenticia. Y creemos que es la mejor fórmula para evitar que haya más circulante. Claro, o sea, porque si no es un la retiro inflación para... va a ser el mismo problema, ¿no? Va a empezar a subir igual. Claro, si abrimos muchas más, empezamos a caer en el mismo problema que diagnosticamos que se Pero que está se consciente que hay generaría. parlamentarios que están presionando porque se agreguen. Incluso entiendo que hoy día la ministra del Trabajo se abrió a que se discutieran nuevas causales. No, lo que ha dicho la ministra, lo escuché, nosotros efectivamente entendemos que los parlamentarios tienen iniciativa y tienen propuesta y es legítimo y hay que mirarla, escucharlo y todo, pero nosotros consideramos que este es el mejor camino. Claro, porque vuelvo al punto, estamos tratando de generar un equilibrio entre lo que son necesidades urgentes por sobreendeudamiento y por una injusticia que se arrastra hace mucho tiempo contra mujeres y niños, que el no pago de las pensiones alimenticias, y además al mismo tiempo evitar el espiral inflacionario, que es lo que hace que el pan y los consumos básicos aumenten. ¿Cómo van sus conversaciones con la derecha? Porque Guillermo Ramírez, el diputado, fue muy claro en decir que si no ustedes promovían una ley que dijera que se iban a, no se iban a poder expropiar los fondos de pensiones actuales y futuros, iban a aprobar el quinto retiro. Nosotros lo comprometimos, no tenemos ningún problema, porque en esto se ha levantado una caricatura desde antes de la campaña, diría yo, de que nosotros, la izquierda o la centroizquierda incluso, porque esto fue una caricatura que se levantó incluso a las otras candidaturas presidenciales, Paula Narváez creo que fue, incluso hasta Proboste, hasta Yanna Proboste, de que nosotros buscaríamos expropiar los ahorros previsionales de los trabajadores, cuestión que negamos permanentemente, sistemáticamente, porque no está ni en el programa ni ha sido parte de nuestras intenciones, y por lo mismo, para tranquilidad de todos los que puedan tener dudas todavía respecto a eso, a pesar de nuestra aclaratoria, presentaríamos una reforma que habla de la inexpropiabilidad de las ahorros. ¿Mañana? Digamos, muy luego. No me voy a adelantar a eso, pero es algo que incluso ha dicho nuestro ministro secretario general de la presidencia de esta reforma, porque más es bien absurdo, porque toda expropiación requiere indemnización y es absurdo expropiar algo que después tienes que pagar. No tiene sentido como expropiar fondos de pensiones que después tienes que pagarlo a los mismos trabajadores. Entonces, no tiene mucha lógica, pero más allá de eso, para tranquilidad de los que todavía duden, esta presentación para nosotros no es un problema más que no es incompatible en lo absoluto con la reforma de pensiones que queremos ingresar. ¿Y van a ser heredables los fondos también en esa ley que ustedes van a presentar? Bueno, eso es parte de la discusión del nuevo sistema, que además está en un diálogo social importante que está encabezando el Ministerio del Trabajo. ¿No es un error estratégico presentar una reforma a la actual Constitución que garantice que los fondos no son expropiables? Porque entonces a la campaña del rechazo luego van a poder decir, ven que en la actual Constitución está establecido que no son expropiables, pero en la nueva Constitución no. ¿No le están regalando un argumento a la campaña del rechazo? Claro, entiendo el punto que hace Daniel. Ahora, esto tampoco es contradictorio o no se cruza con lo que ha hecho la misma Convención Constitucional. Y por eso responsablemente se presenta esta reforma, ¿ya? Porque la caricatura que se ha levantado hacia la Convención es que por no señalarlo explícitamente, entonces la intención es que la Convención Constitucional quiere expropiar los fondos, lo cual en ninguna parte uno podría lógicamente entenderlo así, pero eso se ha tratado de señalar. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo efectivamente es para tranquilidad de alguno, pero no genera ningún impacto respecto ni lo que se ha planteado en la Convención, ni lo que establecería nuestra reforma previsional, porque nunca nadie ha buscado la expropiación, ni las y los convencionales, ni nosotros, ni nadie. Entonces, ¿no están pisando el palito? Incompatible. Yo creo que siendo claro con la gente, la ciudadanía no es tonta, entenderá perfectamente por qué tuvimos que recurrir a esta medida y que no es contradictorio, sino que camina armónicamente con lo que está haciendo la Convención Constitucional. El énfasis ahí en esa frase, perdón, Francisco, te lo paso al tiro, el énfasis es siendo claro con la gente. A eso hay que ponerle como 3 rayitas abajo, porque desgraciadamente muchas de estas cosas pasan por ser bien comunicadas, y cuando las cosas tienen problemas de comunicación en su base, muchas personas tienden a pensar de que hay alguna cosa, hay letra chica le llamaban tradicionalmente,
y por lo tanto se retiran de aquello a pesar de que puede hacer algo que los beneficia. Por lo tanto, yo enfatizo en que eso, cuando las cosas se comunican claramente, efectivamente no hay problema. Y más que nosotros tenemos que avanzar, y en esto ha sido muy claro el debate constitucional como lo que hemos tratado de empujar hace mucho tiempo desde la calle, desde el Parlamento y ahora el gobierno. Necesitamos avanzar en un sistema de seguridad social que es muy distinto a lo que tenemos hoy día. En ese sistema de seguridad social efectivamente hay una parte que es un ahorro un ahorro individual de la y los trabajadores por sus cotizaciones, y hay otra parte que tiene que ver con lo que nosotros solidariamente como país y como Estado contribuimos para que podamos sostener las pensiones de los trabajadores y trabajadoras hoy, o sea, los que se jubilan hoy. Entonces, yo creo que en esto es importante, insisto, salir de las caricaturas. Yo sé que para algunos los temores y los fantasmas son mucho mayores, y por eso la tranquilidad de que, ojo, aquí nadie ha buscado la expropiación y se está poniendo sobre la mesa. Ministra, ¿cuánto cree usted que está afectando al gobierno, a la popularidad del gobierno, la posición respecto al quinto retiro? Y se lo planteo porque en el fondo ustedes muchas veces plantearon, en el caso de Sebastián Piñera, de que había letra chica y fueron muy contrarios a la focalización, y ustedes están ahora proponiendo un retiro focalizado y algunos podrían decir que es con letra chica. ¿Cuánto de eso está afectando y cuánto es el divorcio que genera con la ciudadanía? Bueno, yo entiendo, comprendemos las expectativas que tenía la ciudadanía y que tiene la ciudadanía respecto al tema de los retiros, por lo mismo que decía Fernando. Y yo creo que eso es una política que, si bien es muy popular, no es lo más responsable ahora. Y por eso, insisto, nosotros como gobierno tenemos que preocuparnos de que las medidas que adoptamos y las medidas que aprueba el Congreso atiendan a necesidad de las personas, como al mismo tiempo eviten que tengan que pagar mañana a precio de oro el pan, el aceite o algún otro insumo de necesidad básica. ¿Y relacionado con Entonces, yo entiendo que pueda traer ciertos costos, pero nuestra tarea, nuestro esfuerzo, y por eso estamos desplegados por las regiones y nos va a tocar toda esta semana desplegarnos por las regiones, es ir a conversar con nuestra gente, con la ciudadanía, con las personas, y hablar no solamente del plan Chile Apoya, que yo creo que quizá no es un tema muchas veces que interesa en los medios de comunicación, pero tenemos que hablar de eso. Y tenemos que hablar también porque hemos optado por este proyecto alternativo al quinto retiro. Y en ese diálogo social nosotros creemos que construimos de manera responsable, en función de nuestros principios, de nuestras convicciones, y siempre transmitiendo, insisto, estamos acá para hacer cambios estructurales. Perfecto, y a propósito de responsabilidad, y en eso ministra, la reforma de pensiones juega un rol central. A propósito de responsabilidad y dada la estrechez económica que se plantea que viene en los próximos años, ¿a qué cosas va a tener que renunciar del programa el gobierno? Es decir, la condonación del CAE son del orden entre 5.000 y 8.000 millones, algunos lo calculan, la deuda histórica a los profesores también va por ese monto, va a tener que renunciar a cosas probablemente. ¿Y a qué va a renunciar? No, nosotros entendemos que siempre los gobiernos tienen que hacer priorizaciones, pero para poder nosotros hacer esas priorizaciones, primero tenemos que decir cuál es el escenario que tenemos, no solo económico, sino que de recaudación. Y para poder hacer ese análisis, tenemos que aprobar la reforma tributaria, que va a ingresar en junio. Esta semana inician los diálogos tributarios, para diálogos por el desarrollo. Y en la medida que nosotros avancemos en eso, que es la columna vertebral, podemos ordenar mucho más lo que son los compromisos programáticos. Pero tenemos compromisos programáticos por los cuales vamos a ir trabajando, y no solo la condonación del CAE. Estamos hablando, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados, que también hemos comprometido, de las 40 horas, en fin. Pero, a ver, insisto, nosotros estamos comenzando, llevamos recién 4 o 5 semanas, estamos preparando las condiciones y los diálogos para presentar las grandes reformas, porque entendemos que sin diálogo social, solo presentar un Congreso, además donde no tenemos mayoría, es mucho más complejo, y luego de ir aprobando estas reformas vamos a poder ir ordenando mucho más lo que queda en el camino. Sí, nos queda poquito tiempo, así que un par de preguntas bien cortas. Daniel Jadwe, ¿ha sido leal con el gobierno del presidente Boric?
Una pregunta que se lo tienen que hacer a él. Pero te pregunto, como ex vocera de su campaña... No, yo creo que no lo pondría en esos términos. Yo creo que aquí es importante destacar que nosotros como partido no somos ni un regimiento ni nada por el estilo. Las y los militantes y el compañero en este caso tiene libertad para emitir su opinión. Lo importante también es reconocer cuáles son las que hacen síntesis en el partido. Y además está bien que las y los militantes puedan tener observaciones críticas porque nadie pide obsecuencia. Ahora, nosotros lo que nos corresponde, y yo aquí como además vocera de gobierno, es señalar, insisto, que hemos adoptado medidas colectivas lo más responsables y lo más coherentes con nuestro programa de gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo no solo respecto al quinto retiro, sino que lo estamos haciendo respecto a toda la agenda que hemos ido construyendo y empujando como gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Punta Peuco va a ser cerrado por este gobierno? Mira, yo no me voy a adelantar a ningún tipo de anuncio respecto a eso, pero efectivamente nosotros tenemos un diagnóstico compartido de que este tipo de sistemas privilegiados no corresponden menos para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Usted mencionó recién el proyecto de 40 horas. En su momento, cuando era presidente del Banco Central, Mario Marcel fue bien crítico de ese proyecto. De hecho, tuvieron un intercambio de opiniones ahí. ¿Lo convenció ya Marcel de que es bueno el proyecto? Bueno, el ministro Mario Marcel, si está acá, es porque ha asumido una gran tarea de generar las condiciones económicas para poder viabilizar un programa de cambios que es muy ambicioso. Y yo no solamente valoro esa convicción de haber saltado un espacio quizá más, no sé si decirlo como más de confort, más protegido, a un Ministerio de Hacienda con un gobierno que tiene un programa robusto de cambios. Eso es muy valorable, pero no solamente eso, sino que ha jugado un rol importante dentro del comité político. Nosotros como comité político somos un equipo, un cuerpo colectivo, donde intercambiamos miradas y él genera una contribución que es fundamental, porque nos da garantías de que esto que estamos comprometiendo también se haga responsablemente y sea sostenible. Correcto. ¿Y de las 40 horas entonces? Las 40 horas también. No lo convencí yo, está convencido desde que ingresó a ser parte de este gobierno, por cierto, y no solo de las 40 horas, sino que toda la agenda en materia de laboral. Todos y todas quienes estamos en el gabinete y quienes, sobre todo quienes estamos en el comité político, entendemos la importancia de que los cambios que vamos a empujar sean sostenibles en el tiempo y que trasciendan un periodo de gobierno, porque, Daniel, con esto termino. Nosotros estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo, cambiar la matriz productiva, un nuevo modelo de sociedad. Las 40 horas son parte de eso porque es que nosotros podamos hacer que el trabajo sirva para vivir y no vivamos para trabajar, y es una concepción muy distinta. Y si estamos aquí por eso, es porque creemos que esto hay que hacerlo perdurable en el tiempo, y por eso lo necesitamos a él como a otros ministros y ministras más. Ustedes dijo al principio que habían tenido luna de hiel en vez de luna de miel. ¿Cuánto daño provocó el episodio o los varios episodios de la ministra del Interior, Isquia Siche? Y se dijo también que usted le había enmendado la plana, que había hablado de reforzar equipos, etcétera. ¿Cree que usó las palabras adecuadas? ¿Hubo malinterpretación de su parte? ¿Cómo ve usted ese episodio? A ver, yo en esto quiero hacer como ¿cómo decirlo? Un énfasis especial, porque yo entiendo que las y los periodistas muchas veces busquen el comidillo o las diferencias al interior de un comité político. ¿Cómo funciona el comité político al interior? ¿Cuáles son los roces? Y en este caso, honestamente, eso no está total y absolutamente alejado de la realidad. Nosotros somos un equipo que nos apoyamos mutuamente. Cuando se cometen errores, nos apoyamos como equipo, porque todos y todas somos importantes. Y cuando hablamos de un reforzamiento, es porque justamente la misma ministra del Interior ha liderado eso. Y es porque es fundamental, Sí, es que yo no me puedo hacer cargo ni del cagüín ni del comidillo, porque me parece que es responsable, pero nosotros... De los errores, digamos. ¿Usted cree que pasó ya otra etapa de mayor...? Primero, el presidente, o sea, la ministra de Interior cuenta con la total y absoluta confianza del presidente de la República y todo el equipo con el que trabaja, ¿no? Porque trabajamos codo a codo. Y ella hizo un pronunciamiento público respecto a eso. Nosotros siempre estamos para mejorar.
y el rol que ella juega es fundamental para nuestro gobierno. Su reforzamiento, su liderazgo es fundamental para el gobierno completo, porque es jefa de gabinete, básicamente. No solo está a cargo de los temas de seguridad, sino que del ordenamiento interno del gobierno, y con ella estamos trabajando, de hecho, en todo el despliegue. Por ejemplo, ahora las regiones, por el plan Chile Apoya, estamos trabajando y trabajamos juntas en el diseño del despliegue de las y los ministros. Entonces, yo dejaría como... Eso quizás responde a una política de otros tiempos. Nosotros estamos haciendo un ejercicio del poder y del hacer política muy distinto a quizá lo que hemos conocido con anterioridad. Ministra, una pregunta muy corta también. Hay 6 encuestas que muestran que el rechazo está por sobre el apruebo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. ¿Qué le significaría a este gobierno un triunfo del rechazo? Muy lamentable, yo no veo esa posibilidad. Estamos en un escenario efectivamente complejo por lo de las encuestas, que lo recogemos y recogemos autocríticamente todos y todas. No solo lo digo por el tema de la aprobación o desaprobación del gobierno, sino que respecto al proceso constituyente. Y en eso tenemos que hacernos cargo, obviamente, de los temores, de las aprehensiones y de las críticas de la ciudadanía. Y hacernos cargo significa, obviamente, poder mejorar. El gobierno puede hacer más por el proceso constituyente, y los convencionales pueden hacer más por el proceso constituyente, y la ciudadanía y los medios de comunicación pueden hacer más por el proceso constituyente. ¿Qué hizo el presidente? Entonces, de involucrar más? Nosotros no somos neutrales, y eso hemos sido sumamente claros porque nos la hemos jugado por este proceso, y no solo desde que hicimos campaña por el apruebo, sino que desde hace muchos años atrás, desde mucho antes, hemos abogado y hemos peleado y hemos luchado por lo que tenemos ahora, es la posibilidad que en democracia redactemos una nueva constitución de manera paritaria y con la participación de los pueblos originarios. Entonces, tenemos una convicción absoluta de que esto es importante. ¿Y de qué forma ¿Y cómo mejoramos? ¿Cómo se transmite a la convención, por ejemplo, el parecer del gobierno respecto de determinadas cosas que, por ejemplo, no le parezcan convenientes? ¿Cómo se hace eso? Es que nosotros... Si no son neutrales y tienen intención de que le vaya bien a la convención, ¿cómo se comunica con la convención el gobierno para decirle, ¿saben qué? Aquí hay ciertas cosas que de repente pueden ser más malas que buenas? ¿Cómo se hace eso? Mira, públicamente o en conversaciones del ministro, secretario general de la presidencia, que tiene un trato y un trabajo más hacia la convención, producto de que tiene la responsabilidad de generar apoyo técnico jurídico. Pero esto es, nosotros hemos visto cómo la convención ha ido resolviendo algunas cosas. Y esto es importante señalarlo a la ciudadanía, que de repente dice, pucha, porque hay sobrecarga de información también, y eso es lo que pasa. La gente está asediada de cosas que aparecen en Instagram, en Twitter o llegan a WhatsApp. Entonces es difícil, yo entiendo que es muy difícil para la gente de repente poder diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira. Pero hay cosas, por ejemplo, que aparecen como escandalosas y el Pleno las rechaza. Ellos mismos han ido resolviendo dentro de la votación final, que es en la sala con el quórum de los 2/3, que es un quórum supramayoritario, dicen esto sí y esto al final no creemos que corresponda en esta constitución, no nos representa todo. Entonces hay cosas que de repente se inflan porque se discuten en una comisión, pero no terminan quedando en la redacción final. Como si, por ejemplo, algo que yo podría destacar ahora, no tenemos problema en destacar las cosas que nos parecen plausibles, la libertad religiosa o la libertad de culto, que no provino el respeto constitucional a la libertad religiosa, a la libertad de culto de los sectores conservadores. Provino de una propuesta de sector izquierda que fue ampliamente respaldada. Y eso, en todas partes del mundo, ministra. Bueno, pero podría decir cualquiera de la campaña del rechazo, lo eliminaron. Ministra, por ejemplo, la eliminación del Senado que ya pasó. ¿Sí le parece, el gobierno apoya eso que ya pasó al borrador? O sea, a nosotros nos parece valorable que hayan llegado una propuesta concordada de sistema político. Entiendo que queda la Cámara de las Regiones. Falta la Cámara de Regiones y la Cámara de Diputadas y Diputadas tampoco quedó claro. Bicameralismo asimétrico, nos parece que es plausible ese acuerdo, como decía, de sistema político. Ahora, atendemos a las aprehensiones, que no caiga en una defensa corporativa de la y los senadores respecto a eso, pero creemos que perfectamente esa discusión o ese temor que surge de la y los senadores se resuelve mediante la discusión de los transitorios, porque nadie puede creer que esto, aprobado un plebiscito,
se aplica inmediatamente. Eso es absurdo. Entonces, perdón que lo diga en esos términos, pero entendemos que hay un periodo de transición de implementación de las normas constitucionales, porque ningún gobierno tampoco, y eso es importante transmitirlo, a la ciudadanía puede administrar 200, 300 artículos en 4 años, mientras trata de implementar un programa de gobierno y además hace las adecuaciones constitucionales, o sea, de las normas constitucionales. Bueno, queremos agradecer a la ministra Camila Vallejo por estar acá. Muchas gracias, ministra. Y tenemos a continuación 2 constituyentes, el vicepresidente de la ex vicepresidente, claro, de la convención, y Hernán Larraín Mate, Jaime Baza y Hernán Larraín. Así que vamos a preguntarles a ellos algunas de las cosas que también le preguntamos a ustedes. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el huevito. Gracias por el dulce, el dulzor.